Fría. Listo, avisado. Gracias. La información. Aquí mi carpetita. Voy a subirle los materiales de hoy. Ah, ah, ya, perfecto. Ya, ok. Estaba cargando el documento en el Teams para poder. Está cargado el archivo en la carpeta de la clase de hoy día. Mm, mm. Ahora sí. ¿Ven la pantallita, chiquillos, chiquillas? Si se ve, Ya. A todo esto, ¿cómo han estado? Yo vine como directo. Voy corriendo, que viene de una clase. Esta como mi tercera clase al hilo. Entonces estaba como corriendo. Esta clase, eh, me gusta esta clase, pero ustedes tuvieron clases con el profesor Daniel Robles, ¿no han tenido clases con el profesor Daniel Robles, cierto? ¿O tuvieron alguna ramo con él? sí tuvimos el semestre pasado. Ya. ¿Por qué pregunto? Lo que pasa es que yo trabajé con Daniel varios años en dupla. Eh, y recuerdo que cuando trabajaba con él, él en su momento hizo Neuro 2 también en cátedra. Y pasa que siempre en esta época del año se iba de vacaciones. Daniel, como ustedes saben, extranjero, se iba por un buen lapso de tiempo en septiembre, generalmente agosto, septiembre, se iba varios días, varias semanas en realidad. Siempre llegaba fines de septiembre, principios de octubre, recién retomaba, partía las clases de él. Entonces, como yo partía, tenía que hacer taller, llegaba un punto en que eh, teníamos que empezar a hablar de ciertos tipos de trastornos y los estudiantes no habían visto nada, no habían visto nada de nada. Entonces, las clases que yo tengo son de taller. Si bien son de taller, son una especie de resumen o de complemento a las clases de cátedra. Era justamente para que los chicos comenzaran ya a ver eso. Entonces, en este caso, no es la excepción. Si bien esta es clase de taller, quiero ver algunas láminas porque va a servir para complementar lo que ya hemos empezado a ver en las clases, chiquillos. Ya comenzamos a hablar un poquito de depresión del otro día, de ansiedad, pero en este caso mucho más enfocado en otros detalles. Acá hay hartas láminas con imágenes también, por eso son tantas. Así que, y está además, vamos a hablar de la depresión, los trastornos del estado del ánimo, trastornos depresivo bipolar en general. Entonces, me gusta esta presentación, verla igual así, de esta forma, porque les va a servir para complementar. ¿Ya? Después vamos a ver ansiedad y también espero la próxima semana, o a más tardar la subsiguiente, deberíamos estar sorteando los temas para el México. Así que eso lo vamos Profe, a hacer, disculpe, sí, ¿eso dígame. era de cuántas personas o era individual? No, generalmente de tres. Gracias, profe. ¿Ya? Así que eso. Voy a comenzar la presentación entonces. Hoy día vamos a ver hasta cierto puntito y vamos a seguir avanzando.
Bueno, como ustedes pueden ver, vamos a hablar de depresión y el trastorno bipolar, ¿ya? Depresivo bipolar. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Primero que todo, cuando hablamos de este tipo de trastorno del estado del ánimo, además que me gusta porque grafica como los niveles de energía que tiene un trastorno del estado del ánimo, ¿ya? Por un lado la manía y por otro lado la depresión, ¿ya? Ahora, si hablamos de un estado normal, como ya es cierto, como del estado del ánimo, hablamos de eutimia, acá al medio. Eu significa propio o propiamente, entonces el estado de ánimo o que, comillas, es el que debería ser, es el propiamente tal. Es el ánimo normal, digamos. Puede ser fluctuante, pero no a niveles patológicos. Es como un estado de equilibrio, por decirlo de una forma. Y acá este está en medio. Si nos vamos hacia arriba, cuando hablamos de trastornos de estado de ánimo expansivos en cuanto a su energía, en cuanto a sus síntomas, en cuanto a la intensidad, lo más alto son las manías, los estadios maniacales, estados expansivos o mejor dicho, estados expansivos del estado del ánimo o condiciones trastornos expansivos del estado del ánimo, porque de verdad se expande literalmente en producción, por ejemplo, de síntomas, y cuando uno dice síntomas positivos no se refiere a síntomas buenos, en este caso se refiere a síntomas evidenciables. Aumenta la verborragia, las relaciones sociales, las conductas inapropiadas, conductas irresponsables, aumenta la cantidad de parejas sexuales, aumenta el consumo de alcohol, de drogas, el gasto. Eso se da en estados maniacales intensos. Hay una versión un poco inferior en cuanto a intensidad, pero sobre todo también en cuanto a duración, que es la hipomanía, que igual es un estado expansivo, pero reitero principalmente en aspectos de duración es un poco menor, ¿ya? Y en cuanto a intensidad también, sobre todo el ánimo expansivo. Vamos a ver que en los trastornos bipolares va a estar involucrado lo que tiene que ver también con el estado depresivo, porque están las dos partes ahí manifestándose, ¿ya? Vimos la eutimia y luego tenemos la distimia, que es un estado de ánimo depresivo. No es depresión, es un estado de ánimo depresivo, ¿ya? Estado de ánimo depresivo, que, que en el fondo es lo que antiguamente se conocía como la depresión endógena, este trastorno distímico persistente o depresivo persistente, que es la distimia, ¿ya? Eh, y más abajo tenemos la depresión propiamente tal. Y vamos a ver distintos trastornos depresivos. Están hasta el ánimo, por lo menos hoy no vamos a alcanzar a ver todo, bipolaridad y todo eso, vamos a llegar por lo menos hasta depresión. Ya verla completa y dependiendo del tiempo vamos a ver si nos expandemos un poquito más. Si hablamos de epidemiología en cuanto a prevalencia, los trastornos de estado de ánimos están asociados a un 10% de la población en general y representan hasta un 15% de las consultas médicas, ¿ya? Sobre todo en depresión, ya que es lo principal, porque el trastorno bipolar solamente un 1% podría ser considerado muy menor. Y si hablamos en cuanto a prevalencia, de todos los casos, el 25% son mujeres, eh, o mejor dicho, el 25% de la población femenina, eso sería que tendría, por lo menos en un momento de su vida, algún trastorno de estado del ánimo. Eh, y es mucho más intenso y es mucho más evidenciable en mujeres, en proporciones, ¿ya? Y de hecho es muy común, por ejemplo, por condiciones hormonales, del mismo ciclo menstrual, o del puerperio, después del embarazo, embarazo y después del embarazo. ¿Ya? Entonces lo que son los trastornos como depresivos en sí, hay una relación de que, una prerelación mayor en caso de mujeres versus hombres. En el caso de los trastornos bipolares, ya hay más parejito, ¿ya? Más parejito, es más, es uno a uno prácticamente, no hay muchas diferencias. Y si hablamos de edades, se ve en todo rango de edad
pero principalmente se diagnostica entre los 20 y los 50 años, ya que ahí está la mayor parte de los casos evidenciables. Vamos a ver porque lo que pasa es que el resto no necesariamente no está en niños y adultos y ancianos, perdón, sino que se da que muchas veces se ocultan o se manifiestan de otra forma los trastornos de estado de ánimo. Ojo, estoy hablando de trastornos depresivos, no de depresión, propiamente tal. Por ejemplo, los niños vamos a ver que un tipo de trastorno depresivo se manifiesta con irritabilidad, con agresividad. Y los ancianos, como además ya generalmente ocurre que disminuye la producción de actividad, movimiento, etcétera, tienden a, tienden a camuflar igual los síntomas depresivos que son estos de afecto negativo, o más bien estos síntomas como estos, no síntomas, pero sí, estas manifestaciones que tienen que ver con el lentecimiento, por ejemplo, también son naturales en el envejecimiento orgánico. Entonces, puede ser que se oculte también con eso. Igual yo los invito a todos que cuando vean los datos, cuestionarlos, no siendo pesado, no diciendo que no son ciertos, pero los datos oficiales muchas veces no necesariamente son los reales, ¿ya? Es la realidad, es como lo oficial lo que se muestra, pero hay otros factores que pueden afectar y ahí los vamos a comentar, ¿ya? Porque en nuestro país, ¿qué ocurre? Que el trastorno depresivo es frecuentemente diagnosticado, 11-16% de las consultas en salud mental tienen que ver con trastorno depresivo, propiamente tal, y hay mayores mujeres de 2 a 3 veces más que los varones. Y el trastorno bipolar es mucho menos frecuente en consultas psicológicas y no hay diferencia de prevalencia por sexo, a distinción también de la distimia frecuente, que la distimia que es frecuente, que en este caso que decíamos que este trastorno depresivo persistente, que es esta depresión endógena, digamos, que también tiene entre un 6,75 a un 8,8 aprox de porcentaje de prevalencia en el país, es mucho mayor en mujeres, de 4 a 5 veces mayor más que los hombres. Entonces, por ahí hay unas frases que dicen que las mujeres suelen dar más trastornos del estado de ánimo y trastornos ansiosos, y los varones más trastornos asociados a esquizofrenia. ¿Ya? Por un tema estadístico, tema estadístico. Ya, Profe, pero digamos, disculpe. Es ¿ah? que tengo un enredo, si me lo puede aclarar. El trastorno depresivo frecuente y la distimia o depresión endógena. Porque se supone que la distimia es una depresión que se va manifestando, o sea, se da como a lo largo de toda la vida y se va manifestando de pronto, como cíclico, ¿no? Y pero el frecuente es que da una sola vez y después no da más. O sea, ¿cuál es la diferencia ahí? Estoy un poco No, enredada. a ver, a ver, es bueno que pregunte. El trastorno depresivo como depresión es otra cosa distinta a distimia, ¿ya? No es que sea frecuente, ahí faltó el separador, en realidad. Es frecuente, se refiere, ¿ya? Igual que la distimia, es frecuente detectarla, ¿ya? Eh, ya, la distimia no es que sea una depresión que se vaya manifestando, es un trastorno donde existe un estado de ánimo depresivo, lo mismo que depresión. Y vamos a ver que se compone de menos síntomas para ser declarado propiamente tal. Y sí tiene relación con lo que usted dice, no, digamos que está toda la vida, pero sí, por lo menos cuando se hace el análisis, cuando se va a la consulta, la persona dice que los últimos, al menos en los últimos 2 años, la persona se ha sentido más veces triste o con estado de ánimo depresivo que no teniendo este estado de ánimo depresivo. ¿Ya? Puede pasar hasta 2 meses sin los síntomas depresivos, ¿ya? Pero en la mayoría, la balanza, la mayor parte del tiempo se considera con estos síntomas o se encuentra con estos síntomas depresivos. No sé si me entendió. Y es constante, o sea, esto obviamente si la persona no se trata va a estar siempre así, pues, obvio, ¿ya?
Pucha, para serles bien sincera, no, como que no vi la diferencia. O sea, uno es un Vamos a trastorno, verlo. la distimia es un trastorno depresivo. Perdón, un estado de ánimo depresivo. No, no es que sea un estado de ánimo, es un trastorno, porque tiene varios síntomas, ¿ya? Pero vamos a ver que los síntomas son distintos, Ah, ¿ya? ya. Y lo Pero vamos a lo explicar vamos a ver ahora. más adelante para no De hecho, detenerme viene acá. ahora, pues, viene ahora. Ah, Viene ya, después, súper. porque hoy día vamos a ver eso, si no vamos a enfocar en esto. Ahora vamos a mencionar los principales, por ejemplo. Eh, y, y- y- y antes de seguir, esa es la reflexión que les quería hacer, porque si bien yo les digo que los trastornos depresivos y ansiosos suelen darse más mujeres, que estadísticamente es así, igual considerar, o sea, es así, pero igual considerar el acervo cultural. ¿A qué me refiero? Eh, en nuestra cultura, sobre todo antes, digamos, de los años 90, primera década, hasta y al año 90, el siglo XX, digamos, y para atrás, digamos que por lo menos hasta la primera década de este milenio, de este siglo, eh, la salud mental no estaba muy normalizada. Y principalmente en el siglo XX, las personas que crecimos ahí, los hombres eran muy cuestionados cuando iban al psicólogo, ¿ya? Y aunque suene feo, era realmente el relato que ocurre así, la gente decía que, por eso los comenté en clase, ir al psicólogo era para las mujeres y los locos, así, con esas palabras, porque eso así se utilizaba. Uno decía, ah, no, que tengo que ir al psicólogo, ah, ¿qué acaso estáis loco? ¿Tenía algún tipo de, estáis trastornada? Y la gente ocupaba esas palabras. Entonces, ocurre que muchos de los síntomas, y que todavía insisto sigue ocurriendo, muchos de los trastornos probablemente por un tema de cultural, social, de varones, no sé, y en caso de mujeres también, en otras condiciones, se pueden subdiagnosticar, po. Porque decir, no, si el hombre no podemos, no tenemos que llorar al hombre. El hombre no, si que es pena, no, nada que ver, y yo no estoy ni ahí con tener pena, yo no puedo tener pena, tengo que seguir trabajando. Y era un tema cultural, entonces el hombre iba muy poco a psicólogo. Y ahora está yendo un poco más, a pesar que va poco, considero yo. O sea, va más, pero menos de lo que debería ser quizás. Ya, entonces probablemente esta información también a lo mejor no va a cambiar la estadística drásticamente, pero sí va a influir ya, en algún porcentaje, considero yo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el caso del trastorno espectro autista. Conozco gente, incluso que ahora son referentes en el área, que son personas que padecen ese tipo de trastornos. Son mujeres y como socialmente también las mujeres tienen que tener cierta postura, que siempre estar bonita, que siempre estar feliz, que siempre estar dispuesta, culturalmente hablando, tienden a moderar o modificar o modular mucho y posturear mucho su conducta para no mostrar, esto después además se acostumbra a no mostrar el trastorno. Esto lo digo, insisto, esto yo en el fondo estoy compartiendo un relato que esta misma especialista que tienen TEA lo planteaba, ¿ya? Entonces ocurre, por eso digo, siempre los datos oficiales no necesariamente son 100% verídicos. A eso voy en el tema de cuestionarlo, siempre mirarlo con un análisis crítico, ¿ya? Y puede influir en eso, ¿ya? Ahora, saliendo discúlpeme este pequeño paréntesis que hice, pero igual es interesante ver lo siguiente, que es como lo que más vamos a ver. Vamos a ver más tipos de trastornos depresivos, ¿ah? Pero los principales, ¿cuáles son? Trastorno depresivo mayor, que acá está la distinción, Eleonora. Vamos a ver que en el trastorno depresivo mayor vamos a encontrar uno o más episodios depresivos mayores que van a durar al menos 2 semanas, ¿ya? Donde vamos a tener un estado de ánimo depresivo o pérdida de interés, que estos síntomas siempre tienen que estar uno u otro, siempre va a estar uno u otro, ¿ya? Acompañado además por 4 otros síntomas más, ya asociados a la depresión. Y en el trastorno distímico, las personas decir que en el último tiempo, en al menos 2 años para atrás, porque puede ser no desde chico, desde la U, yo me sentía así y seguí toda la vida.
que dice que los días ha estado más días con estados de ánimo depresivo que sin él. Estados de ánimo no es un trastorno. El estado de ánimo se refiere al- a sentirse con sensación de vacío, con sensación de desesperanza, con tristeza, ¿ya? Y está acompañado de otros síntomas depresivos, pero que no alcanzan para ser un trastorno depresivo mayor, ¿ya? Es un tipo de trastorno depresivo dentro del grupo, pero no es el trastorno depresivo mayor propiamente tal, la depresión propiamente tal. Ahora, también tenemos los trastornos bipolares, o uno bipolar 2, y en el caso del bipolar 1, vamos a encontrar episodios maníacos o mixtos, maníacos e hipomaníacos, ¿ya? Entonces dice uno o más episodios maníacos o mixtos, habitualmente acompañado por episodios depresivos mayores, ¿ya? Eso es trastorno bipolar 1. El trastorno bipolar 2 es, atención, uno o más episodios depresivos mayores, pero también acompañados por al menos un episodio hipomaníaco. Vamos a ver que cuando nos toque ver esto, que la diferencia va a estar, uno, entre la intensidad, pero sobre todo en la duración, ¿ya? Entonces, eso es en general. Ahora, hilando un poco más fino y hablando de los trastornos depresivos, de este grupo de trastornos, no solamente la depresión mayor, vamos a ver distintos. Ya vamos a mencionar por lo menos unos cuatro trastornos depresivos. Dentro de esto tenemos, por un lado, eh, bueno, vamos a hacer ciertas diferenciaciones, ¿ya? Pero por si acaso, es importante tener en consideración que el estado de ánimo deprimido, ¿ya? Obviamente que es una de las condiciones de malestar psicológico más frecuentes en la actualidad, ¿ya? Y que obviamente es uno de los diagnósticos más empleados, más recurrentes. ¿Por qué? Porque en realidad es como de las quejas que más se siente, pero es importante diagnosticarlo porque tiene una peligrosidad alta debido a la posibilidad de mortalidad en lo que es el riesgo suicida. Las tendencias o conductas suicidas, las suicidal tendencies, acá se ven manifestadas de mayor manera, obviamente. Entonces, por eso es importante determinar esto y darse cuenta, ¿ya? Ojo, son trastornos depresivos en general. Se manifiestan de distintas formas o con distintas intensidades, ¿ya? Incluso pueden haber dos. En algunos casos pueden existir dos, como en el caso que estamos viendo a continuación, que es el trastorno de desregulación disruptiva del estado del ánimo. Desregulación disruptiva del estado del ánimo. Es una de las formas en que los niños pueden manifestar estos trastornos depresivos, generalmente diagnosticados de 7 a 11 años. El diagnóstico no se hace antes de los 6 más que nada por el tema de la etapa del ciclo donde se encuentra el niño y además principalmente porque ya después de los 6 años en adelante donde tiene más contacto social, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso, este trastorno depresivo particular muestra con violencia, con irascibilidad, con irritabilidad se manifiesta, ¿ya? Pueden ser verbales, pueden ser físicas en el comportamiento. Agresión a otras personas, agresión a las propiedades, puede ser con rabietas verbales, con gritos, pueden ser intensos. Y obviamente estos síntomas no se van a concordar con el grado de desarrollo del niño y tampoco se concuerdan con el tema de la justificación. A veces la situación o provocación no va a ser súper mínima en relación a la respuesta del niño, ¿ya? Pues se habla que son accesos de cólera, ¿ya?
entonces, que son recurrentes, se van a manifestar en el niño y y el niño además está persistentemente irritable, irascible. Y esta es una frase que le va a sonar frecuentemente. La mayor parte del día, casi todos los días. Entonces, así se va en contra. Y eso es observable además por otras personas, los primos, amigos, profesores, los papás, ¿ya? Entonces, estos primeros criterios que dijimos, que este es el acceso a cólera desproporcionado, evidenciables por otras personas, no se concuerdan con el grado de desarrollo, no se correlacionan con la provocación, van a estar por lo menos visibles 12 meses, ¿ya? ¿Ya? Entonces, va a estar en esto y el niño, el individuo, no va a estar no va a pasar 3 meses sin algunos de estos síntomas. O sea, perdón, no hay más de 3 meses consecutivos que no se vean estos síntomas, perdón. O sea, siempre van a estar, deberían estar y, y pueden a lo mejor algunos síntomas no manifestarse, pero siempre va a haber alguno dando vuelta por ahí. Y en realidad la cólera, obviamente, o la irritabilidad. Ya, ahora lo otro es que estos síntomas son evidenciables en dos contextos al menos, dos de tres, es decir, en el colegio y en la casa, o por ejemplo con los amigos con los amiguitos del barrio, si es que sale a jugar a la calle, y ya no los niños ya no salen mucho a jugar en la calle en realidad, o si va a un taller de fútbol, por decir algo, o va a otra actividad donde se relacionan, ahora que están más en boga los after school, escuela de verano, se ve ahí, se ve con los primos, se ve en la casa, ya. Los diagnósticos no se deben hacer antes de los 6 años, principalmente, les digo, por el tema del proceso social, pueden haber otros elementos también asociados al desarrollo y después de los 18 años, porque la verdad es que después de los 18 años ya se consideran otros elementos para otras manifestaciones de este trastorno disruptivo, ¿ya? Eh, Generalmente parten antes de los 10 años, más bien, y eso. Entonces, en el fondo, el niño por lo menos tiene uno de estos síntomas de manifestación. ¿Ya? Ok. Es interesante con esto, porque la mayor parte de los casos repite, pero por lo menos la mitad, en la madurez, la mayor parte de los casos repite la madurez, y la mitad de los casos también duran más de un año. Y es interesante porque a veces se puede confundir con otro tipo de diagnóstico, y aquí es interesante el diagnóstico diferencial que se puede dar. El diagnóstico diferencial puede ser, por ejemplo, hacerse con un trastorno explosivo intermitente, que en este caso los síntomas de este trastorno, que también tiene que ver con ex- expresiones de ira, acceso a la cólera, a veces un poco irracional, ¿ya? Son más cortos en tiempo para ser determinados así, ya 3 meses de síntomas para diagnosticarlo así, a diferencia de este tipo de trastorno de desregulación disruptiva del estado del ánimo que requiere por lo menos un año, ¿ya? Y sí se puede dar en presencia de TDAH, depresión, porque, insisto, si esto es un tipo de trastorno depresivo, no necesariamente es depresión, ¿ya? Propiamente tal, ¿ya? Ansiedad, trastorno postraumatista. Ahora, eh, igual es importante en el análisis es que esto es muy frecuente en menores que no tienen costumbre, no saben o les cuesta lidiar contra la frustración. Y ahí es interesante el análisis de los límites. De hecho, siempre, sobre todo en sistémico, las terapias familiares, y no tan solo eso, sino que en el análisis hasta de uno mismo, de los desarrollos y lo que tiene que ver con la crianza, mucho se basa en los límites que se van poniendo, hasta uno mismo, en las relaciones interpersonales con otras personas adultas, los límites son importantes. Y ocurre que a veces el poner límites genera frustración. Entonces, se da muchas veces en situaciones donde niños tienen
por ejemplo, acceso a distintas cosas, no tienen muchas restricciones y de pronto se ven restringidos a cosas que para ellos eran normales, eso hace que genere frustración, pero siempre cuando le pone un límite a un niño va a generar una frustración, ¿ya? Pero hay niños que se crían con el tiempo y no conocen de límites, no conocen de frustración, entonces, por ejemplo, la otra vez conversaba con otro curso, habían hartos ejemplos más bien o típicos, a ver, eh, lo común a veces pérdida o duelos pueden afectar también en este caso, pero por ejemplo, es más visto en, no sé, por niños que tenían una buena situación económica, por ejemplo, y no tenían problemas, no tienen ciertas limitaciones, pero claro, cuando las familias caen de gracia por distintos problemas, se tienen que cambiar de barrio, se tienen que cambiar de casa, se tienen que cambiar de colegio, eso igual genera un impacto bien fuerte. O bien los límites, por ejemplo, que se dan cuando se incorpora una nueva personita en la familia, por ejemplo, un hermano menor, a veces. eh, Todo lo que era libre para él ahora ya es compartido, o bien, claro, estos cambios como de cuidadores, bueno, etcétera. Muchos ejemplos se pueden dar, pero el hecho en el fondo tiene que ver mucho, o se relaciona mucho con el lidiar con la frustración. Ahora ya nos vamos al trastorno depresivo mayor, propiamente tal, que es como entre comillas, la depresión, la más profunda, la más fuerte, ¿ya? Y ahora es importante saber que por lo menos 5 o más de los síntomas que se van a plantear acá van a estar presentes. Ya siempre se habla, de antes decía 4, pero es que eran 4, porque hay uno que siempre va a estar, que los primeros dos que se muestran en el punto A, que dice estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o de placer, eso siempre está más 4. Ahí tenemos los 5. ¿Ya? Entonces, los primeros síntomas en este punto A tenemos el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, y la disminución importante del interés o placer por todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi todos los días, ¿ya? Obviamente todo esto puede ser desprendido de información subjetiva, ¿ya? Pero también visible por otras personas cuando hoy te veo decaído, te noto con cara larga, te noto triste, te veo lloroso. eh, en menores también se puede manifestar con irritabilidad. Ahora, hay otros síntomas que van a acompañar a uno de estos dos, ¿ya? Pueden estar los dos, ¿ah? Puede estar el uno y el dos, o sea, puede estar estado de ánimo deprimido, además disminución importante del interés o placer, lo que se llama la anedonia. Pero, aparte de uno de los dos que mencionamos, tenemos los siguientes: pérdida importante del peso o aumento de peso. Lo que tiene que ver con peso, aumenta el peso o disminuye el peso al menos en un 5%, ¿ya? Al mes. Y por lo tanto aumenta o disminuye el apetito, casi todos los días. En los niños también se puede considerar el fracaso para el aumento de peso esperado, ojo, porque como obviamente los niños están en desarrollo, se espera que vayan subiendo de peso paulatinamente en cierta proporción, y si el niño no sube de peso, hay que tenerlo ojo porque podría ser un factor asociado a esto. Lo que tiene que ver con sueño, o mucho o poco en el fondo. Mucho sueño, hipersomnia o insomnio, poco sueño, casi todos los días. Mucho o poco, agitación o retraso psicomotor, ¿ya? Y en hay algunos puntos que no solamente es subjetivo, ¿ah? También es evidenciable. Fatiga o pérdida de energía, sentimiento de inutilidad, culpabilidad excesiva o inapropiada, lo que acá viene la rumiación, que es este bucle, es este loop donde la gente empieza a pensar y a culparse por distintas situaciones, ¿ya? Que puede llegar a ser delirante, o sea, puede echarse la culpa por una cosa macro, o sea, ¿ya? Casi todos los días puede ser autorreproche, culpa por estar así, pero no, puede ser algo mayor incluso, ¿ya? Es como atribuirse a uno la responsabilidad, no sé, porque fracasó, o echarse la culpa a uno por una cosa puntual, por no conseguir un objetivo grupal de la empresa, por ejemplo, por decirlo, siendo que objetivamente no es el responsable o el único responsable.
Disminución de la capacidad para pensar y concentrarse, por eso la depresión afecta a las capacidades cognitivas. Es muy complejo esta depresión mayor cuando se está estudiando, porque le afecta la concentración, afecta la capacidad de tomar decisiones, afecta la capacidad de atencional, ¿ya? Y también, como vamos a ver que hay menos neurotransmisores, también se afecta la capacidad de fijar el aprendizaje, en el fondo. Y por último, lo más complejo en cuanto a salud, ¿cierto? De este trastorno depresivo mayor es que están los pensamientos de muerte recurrente, ya no solamente pensar en la muerte en sí, sino que ya llegar a ideas suicidas, que puede ser ideación suicida, que es lo más básico, después viene la planeación suicida, y llegar al intento de suicidio. Ya ahí tenemos lo más grave. Es decir, puede ser eh, pensar en matarse. Puede ser no hacer un plan, pero intentar matarse sin un plan, así como de la nada. O planear suicidarse, pero sin un plan elaborado. O ya hacer un plan específico, un paso a paso de cómo llevarlo a cabo. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante este tema, la depresión mayor. Ya, esos son los síntomas en general de la depresión mayor. Y ahora, los últimos dos que vamos a ver hoy día, trastorno depresivo persistente, que es la distimia, que es lo que se conocía entonces históricamente como la depresión endógena, ¿ya? En este caso vamos a ver que vamos a tener estado del ánimo deprimido durante la mayor parte del día. Y que la persona subjetivamente dice, la mayor parte del tiempo me siento así, por lo menos en estos últimos 2 años me he sentido más triste que bien, aunque normal, entre comillas. Entonces, en este proceso vamos a tener además otros síntomas de este estado depresivo. Vamos a tener poco apetito o sobrealimentación, insomnio o hipersomnia, poca energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza. ¿Ven? En que tenemos el estado de ánimo deprimido y dos o más de los siguientes síntomas mencionados. Pero obviamente no llegan a configurar un estado de depresión mayor, porque eh, vamos a ver que en este periodo siempre va a sentirse más triste el último año de lo que ha estado y nunca ha estado más de 2 meses seguidos sin los criterios. O sea, puede estar, claro, ya un mes y tanto me siento bien, pero después vuelvo a recurrir a este estado depresivo y ya no quiero nada con la vida. Ya, por eso que a veces estos trastornos cuando son así distímicos pueden ser más bien difícil de asumirlos en el sentido de que las personas pueden creer que es un estado, un bajón anímico normal, por decirlo así. ¿Ya? No que es un trastorno. ¿Ya? Porque la gente, como hay periodos que está bien, hay muchos periodos que la mayor parte no lo está. Entonces, como es intermitente, porque vamos a ver que la estima más fluctuante es una curva mucho más ondulante y no tan extrema, que hace que la persona diga, no, o asuma que son como estados emocionales más normales, por decirlo insisto, de una forma. Y obviamente es interesante saber que no están los criterios para hacer un trastorno de depresión mayor, ¿ya? En algunos casos pueden estar algunos criterios también, sí, para depresión mayor, pero no lo configura, no permite configurarla como una depresión mayor propiamente tal. Y además, no han habido trastornos maníaco o hipomaníaco, porque si habláramos de trastorno maníaco o hipomaníaco, ya estaría hablando de otros problemas. ¿Ya? Este trastorno, eh, esto sería otro tipo de trastorno. ¿Ya? Por si acaso, los trastornos bipolares o ciclotímicos, así se llama el trastorno cuando el estado de ánimo sube y baja, pero no a niveles extremos. Eso es ciclotimia. Entonces, están más bien estos síntomas depresivos, pues no están estos expansivos. Otro caso, un poco caricaturesco, pero la verdad es que es real. Esta imagen, ¿se acuerdan de esta imagen o no?
Le saco la sal. Le saco la sal, ¿cierto? Exactamente, esta es una caricatura, pero, pero la verdad es que no es tan alejado, o sea, mejor, perdón, no comercial. Lo que iba a decir es que los síntomas de acá grafican bastante bien. ¿Y por qué es importante mencionarlos? Porque este trastorno disfórico premenstrual, ¿se conoce? Habla de este estado de, digamos, de euforia regular, ¿ya? Em, en algunos países europeos ya es considerado causal para licencias médicas mensuales, porque obviamente los organismos son distintos y generalmente, obviamente, los síntomas son incómodos, pero en algunos casos son incluso hasta incapacitantes y se considera licencia médica de un par de días hasta 5 días en algunos países. En España, por ejemplo, salió eso, sobre todo cuando son como medio complejos los síntomas. Ya, que son premenstruales, ¿ya? Y en la mayoría de los ciclos menstruales, al menos de 5 síntomas de los que se van a mencionar, van a estar presentes, ¿ya? Entonces, son premenstruales, ¿ya? Premenstruales. Por lo tanto, cuando comienza la menstruación, por si acaso, personas que pueden sentirse incómodas, pero en el periodo ciclo menstrual se refiere a la parte del sangrado, literal. Dice que ya como comienza esta etapa del sangrado podrían empezar a remitir o minimizarse, a lo mejor no desaparecer, pero sí minimizar. Y cuando ya termina la menstruación deberían remitir, ¿ya? Deberían desaparecer, que después van a volver a aparecer para el siguiente ciclo. ¿Y cuáles son los síntomas que deberían estar presentes, eh, por lo menos en este trastorno disfórico? La habilidad o inestabilidad emocional, o sea, o afectiva. Cambio de humor repentino, triste, lloroso, aumento de la sensibilidad al rechazo, irritabilidad intensa o enfado. Y esto es interesante porque también aumentan los conflictos interpersonales. Eh, Reitero que si bien esto es una caricatura lo del comercial, también antes hacían comerciales, muchos comerciales de fármacos. No sé si había, quizá algunos se acuerdan, pero este que está en la imagen está sin periodo, pero había un comercial también de Predual, si no me equivoco, donde salía como una chiquilla joven, así como universitaria, decía, pucha, no tengo nada que ponerme, pucha, todo que me queda mal, no quiero nada, y mandaba la mugre al pololo, no quiero hablar con nadie, y de repente llegaba, se tomaba la pastillita mágica y después era todo color de rosa, yo que los quiero todos, los amo a todos. Y justamente, a pesar de ser muy caricaturesco, sí se podría desglosar, reconsiderar dentro de estos sitios, ¿ya? Porque hay un estado de ánimo intensamente deprimido también, un sentimiento de esperanza, autodesprecio, pero lo anterior lo comentaba porque sí, por esta irritabilidad que generalmente se puede dar, y se entiende por los malestares, sobre todo físicos, que no quiere que nadie te toque, nadie te hable, y se entiende mucho. Así como también puede existir ansiedad, sensación intensa de estar exacerbada, de estar excitada o con los nervios de punta. Entonces, uno de los síntomas anteriores y además algunos de los síntomas siguientes que se van a combinar con los anteriores. ¿Cuáles tenemos? Disminución del interés por las actividades habituales, dificultad subjetiva de concentración, más letargo, más fatigabilidad, como más sueñito, más ganas de estar acostado, intensa falta de energía, después dice, cambio importante en el apetito, es decir, con sobrealimentación o anhelo de alimento específico. Hay personas que le da por comer chocolate. Oh, tengo ganas de comer chocolate, puro chocolate, puro chocolate. Eh, También mucho sueño o insomnio, hipersomnio, insomnio, sensación de agobio y obviamente todos los síntomas físicos que eso están siempre, ¿ya? Pues, malestares abdominales, dolor, tumefacción, que es como el endurecimiento mamario, dolor articular muscular, sensación de hinchazón, sensación de aumento de peso, y obviamente con estos cambios hormonales que van generando estos ciclos, ¿ya? Ok. Entonces vimos estos trastornos cuatro, y esto lo voy a pasar rápido. Esta es una PPT que está creada con un movimiento para que vayan identificando los síntomas. Por ejemplo, corteza prefrontal dorsolateral,
acá tenemos cuando se altera más bien dicho, vamos a ver que en la disminución de aporte de neurotransmisores en esta área va a afectar con falla de memoria, inatención, desmotivación. Prefrontal medial, desmotivación, apatía, mutismo, es decir, quedarse callado en el fondo. Y tenemos núcleo accumbens, displacer, anedonia. Esta pérdida de placer. Displacer es como disfrutar menos, anedonia ya es perder el placer. Cuerpo estriado, acá igual se ve alterado, ¿ya? Alteraciones psicomotoras y problemas de falta de fuerza. También el cerebelo hay alteraciones psicomotoras. Recordemos el cerebelo igual es un órgano que nos permite trabajar en eso, que nos permite, nos aporta fatiga física también, vamos a ver por el aporte del tronco encefálico. En el hipotálamo, alteración del apetito, alteración del sueño, sobre todo por la disminución de la serotonina. La amígdala, lo emocional, obviamente, rumiación culposa, ideación suicida, humor depresivo, ¿ya? Rumiación puede ir solito o decir rumiación culposa, que generalmente es este bucle o este loop de información diciendo yo soy el culpable de tal cosa, que tal. Ya. Y en la corteza prefrontal orbitofrontal, que en el fondo dice lo mismo que arriba, rumiación culposa, ideación suicida y humor depresivo, porque recordemos que la corteza orbitofrontal es como nos permite inhibir esta respuestas emocionales. Entonces, en este caso ya no está funcionando del todo bien. ¿Ya? Ahí les dejé con los colorcitos para que vayan ubicando los lugares y los síntomas. ¿Ya? Ahora, si se fijan, en todas las láminas que vienen, y se plantean algunos síntomas, y habla de la disminución de actividad de neurotransmisores. Por ejemplo, humor depresivo, estado de ánimo depresivo, la mayor parte del día, llanto, tristeza, sensación de vacío, y tanto serotonina acá en verde como la dopamina en amarillo y en rojo la noradrenalina están disminuidas en las vías mesoamigdalinas, es decir, del mesencéfalo que conecta con la amígdala, y mesocortical, que conecta acá con la corteza. Entonces, se fijan acá va la nora y tiene menos actividad a nivel cortical, y la serotonina con la dopamina menos actividad a nivel tanto cortical como amigdalino. Por si acaso, cuando hablamos de emotividades, elementos más asociados al estado de ánimo en sí, se afecta la amígdala principalmente con estos dos, nora y serotonina. ¿Ya? Ahora, esto es apatía, falta de interés. No habla mucho de la emotividad probablemente, ¿ya? Pero habla de falta de interés, por eso se disminuye la dopamina, a que afecta, y la noradrenalina tanto en el hipotálamo, el núcleo accumbens, que está acá en amarillo, y la corteza prefrontal, ya en este caso dorso lateral. Falta de interés, disminución de dopamina, disminución de noradrenalina. Alteración del sueño, o sea, por mucho sueño, por poco sueño, acá obviamente se va la vía mesotalámica se ve afectada, mesofrontomedial, mesodorsolataral, que es el mesocortical, es decir, el mesencéfalo con la corteza. ¿Ya? Y si nos fijamos acá en el cuadrito, en rojo la noradrenalina afecta tanto al hipotálamo, afecta a la corteza y en realidad todas igual, porque esto igual pasan por acá, pasan por hipotálamo y van a afectar al resto de la corteza. Entonces, alteración de sueño se ve ahí. Fatiga, en este caso ahora agregamos la vía dopaminérgica, que es la, la vía nigroestriada o mesostriada, si quieren. ¿Ya? Por eso dice vía mesostriada, que es lo mismo que la vía nigroestriatal que vimos el año pasado, ¿cierto? De aporte de dopamina desde la sustancia negra que está en el mesencéfalo hacia el cuerpo estriado. Disminuye igual, fíjense. Siempre está presente la nora, ¿se fijan? Siempre está presente la nora. Ahora, disminución de la alteración del apetito es solamente serotonina disminuida también. Aumento de disminución. La vía serotoninérgica que va hacia el hipotálamo. Recordemos que el hipotálamo regula y el apetito. Y de eso suicida lo mismo. Acá como
se asocia a, y también a la culpabilidad, al pensamiento sobre muerte, planificación de actos suicida, rumiación culposa, pensamiento de autocastigo, tiene que ver con disminución de serotonina. ¿Ya? Atención. Como resumen, ya vamos terminando esta clase hoy día, chiquillos. La depresión se manifiesta con disminución de afectos positivos o aumento de afectos negativos. Reducción de afectos positivos. Afectos positivos tenemos felicidad, interés, placer, energía, estado de alerta, la autoconfianza. Todo eso se reduce, se pierde. ¿Ya? ¿Y por qué se explica? Para haber una disfunción de noradrenalina y dopamina, los afectos positivos. Ahora, si se fijan, todo esto que es positivo es como si lo hablamos como en un nivel, está sobre el nivel así positivo. Obviamente la dopamina interviene en esa positividad, en ese tener placer, la motivación, etcétera. Todo esto que te da un plus, que es lo que quiere hacer. Y al disminuirse, la dopamina se disminuye y los efectos positivos. La serotonina, por otra parte, nos lleva a estabilizarnos. Es decir, que no vayamos para abajo, sino que lleguemos a nuestro centro. Más que para arriba, la serotonina lo que busca es de abajo hacia el centro, que busca elevar un estado de ánimo más, o una conducta más bien negativa hacia nuestro centro. ¿Y por qué lo digo? Porque en la depresión disminuyen estos efectos positivos, pero aumentan los negativos. ¿Cuáles son? Culpabilidad, ansiedad, miedo, hostilidad, irritabilidad, sentimiento, soledad, la tristeza en sí, la sensación de vacío, todo eso va a estar por disfunción de serotonina y noradrenalina principalmente. Así se explica más técnicamente. ¿Ya? Por eso digo, los afectos positivos en los afectos positivos están presente la dopamina, también la nora, pero está la dopamina como un elemento característico. Y en la ausencia de los negativos siempre está la serotonina. Cuando no están los negativos, está la serotonina ahí. Pero si falla la serotonina, empiezan a manifestarse estos efectos negativos. Ya, por último, quiero mostrarles este video. Compartir el audio. No sé si se puede compartir el audio. Oh, oh, oh. No sé si puedo compartir el audio. A ver. Es un video para cerrar la clase. Dejar de compartir, pero voy a compartir con el audio del Sony. No lo hayan comprado. Avísenme por favor si se escucha o no. Esto es más que nada para dejar plantear la siguiente sesión. Ya, es un video cortito. ¿La conocen a ella? Me imagino que sí, ¿o no? Cindy O'Connor. Sí, profe. Sinead O'Connor. Sinead O'Connor. Sinead O'Connor. Sinead O'Connor. Sinead O'Connor. Ahí va. Atención. I'm not staying alive for me. For me, if it was me, I'd be gone. Straight away back to my mom. Because I've walked this earth alone for 2 years now. As punishment for being mentally fucking ill and being angry that nobody would fucking take care of me. Specifically for being suicidal, actually, and for being angry. Everybody's so afraid of an angry woman. And what do I do when I'm angry? I write angry emails. I don't stand there. 'Cause nothing compares. Nothing compares to you. I'm now living in a Travelodge motel in the arse end of New Jersey. I'm all by myself, and there's absolutely nobody in my life except my doctor, my psychiatrist, the sweetest man on earth who says I'm his hero. And that's about the only fucking thing keeping me alive at the moment. The fact that I'm his bloody hero. And that's kind of pathetic. And I gave so much love in my life. Mental illness, you know, it's a bit like drugs. It doesn't give a shit who you are. And equally, you know what's worse? It's the stigma. It doesn't give a shit who you are. And suddenly, all the people who are supposed to be loving you, taking care of you, are treating you like shit.
And then when you're angry or you're hurt because they're doing it, it's like a witch hunt. They're pointing at you, going to see, this is why we don't want to do it. It's like, oh. I'm still sitting here after 2 years and I'm begging to be brought home. Somebody loves me to come and get me. That's what I keep saying. No answer, never from nobody. Nobody wants me. Why? Because I was angry that they all fucked off. Then they say they didn't fuck off while they're fucking off. That's what happens when people think mistakenly or otherwise that you have a mental illness. They use it as something to invalidate every fucking thing you think, do, say, and feel. Everything you think, do, say, and feel is suddenly completely fucking invalid. I've been wandering the globe for 2 fucking years. I'm a 5 foot fucking 4 little fucking woman. Wandering the world for 2 years by myself. Nobody in my fucking life. Nobody. You know what I mean? And I'm all by my fucking self, and it's a crime, and it should not be acceptable to any man that knows me and claims to love and care about me. I am making this video because I am one of millions, and that should be our fucking catchphrase from now on. One of millions, one of fucking millions. Why are we alone? What the fuck did we do? The people who suffer from mental illness are the most vulnerable people on earth. We can't take care of our fucking selves, you idiots. You know what I mean? You gotta take care of us. Ya, los quería dejar con este último video. Más bien porque voy a dejar. Porque considero importante lo que plantea ella en aspecto de el aislamiento, la soledad, el de que el resto de la sociedad justificaba que ella estaba sola por su arranque de ira. Y ahora ella reconoce haber tenido culpa, pero obviamente puede haberse dado perfectamente en este estado de bipolaridad que tenía ella, que obviamente estaba con una depresión mayor en este aspecto, y además que esto lo hizo para visibilizar principalmente que eso es mucho más normal de lo que uno cree, mucho más frecuente, más que decir normal, mucho más frecuente de lo que uno cree esta situación. Y lo otro que es una cosa que igual siempre los profes me acuerdo nos mencionaban, es algo que, y siempre a estar atento a las condiciones de cómo se presenta la persona, de cuidado, como de autocuidado personal, es decir, personas que no se bañan o que no se peinan, no se cambian la ropa, eh, que no se cuidan en general, eso igual indica, obviamente, esta como, eh, no falta de preocupación, sino falta de interés en sí mismo. ¿Ya? Una forma como de ver lo mismo si además me pasa algo, ¿no? Me da igual, no, ya no importa nada. Bueno, chiquillos, los quería dejar con eso. ¿Algún comentario, duda, consulta? ¿Algo respecto al video, respecto a la clase? ¿Algo más mencionar? Es triste el video, pues, ver cómo la gente deja a las personas por no entender. Piensan de repente que algo que ellos mismos hacen, que es una especie de manipulación tal vez. Entonces es como triste. Ah, sí, bueno, amigo, sí. Pero lo muestro más que nada porque es bien real. Es bien real, más que nada eso. Además que a ella ya le empezaron a dejar sola porque ella fue bien valiente, entre todo fue bien como rupturista en su momento, porque ella fue protagonista de un momento bastante controversial, que ahora puede ser, ahora no signifique mucho, pero en su momento sí había mucho más censura. Ella en una presentación en vivo en los MTV Movie Awards, no, MTV Music Awards, tiene que haber sido, estaba cantando una canción a capela y como crítica por los abusos a niños por parte de miembros de la iglesia rajó una foto de Juan Pablo II, que era el Papa de esa época, en vivo. Lo cual quizás para uno en este momento decía, pues no fue tanto, en esa época fue súper fuerte. Y de hecho la censuraron por todos lados. De ahí empezaron a bloquear los videos, le cancelaron conciertos, etcétera, etcétera. Ya, chiquillos, chiquillas, eso quería comentarles hoy día. Agradezco su presencia. Nos vemos entonces el día miércoles. Gracias, profe. Gracias, Cuídense, que profe. estén Que muy esté bien. bien, chao. Gracias, Chao, profe. chao. Chao.